Una vida sin oración es una vida sin la presencia de Dios. Una vida sin oración es una vida sin visión. Dile a alguien, una vida sin oración es una vida sin profecía. Una vida sin oración es una vida en decadencia. Amén. Así que estamos claros que el cristiano, para ser cristiano, debe de tener tres cosas en su vida: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y una vida de oración. Sin estas tres cosas no puede ser un cristiano como debe de ser. No puedes solo oír la palabra de Dios cuando vienes a la iglesia. No puede ser posible que te digan busca en Mateo capítulo 10 y tú estés en Génesis. Debemos de comernos la palabra de Dios, porque Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando lees la palabra, déjame explicarte algo. El apóstol Pablo dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Minuto a minuto nosotros somos renovados de nivel a nivel, a nivel, a nivel. El hombre interior se desgasta y el interior se renueva. Dile a alguien, el hombre exterior se desgasta y el interior se renueva. El hombre exterior, ¿con qué se alimenta el hombre exterior? Con comida, con pupusa, con churraco. La hermana me preguntó qué era pupusa. Es una arepa con queso adentro que los salvadoreños inventaron. Allá le llamamos arepa de otro tipo. Amén. Con arroz, con habichuela. Amén. Con vitamina. El hombre exterior así se sostiene, pero aún así se va deteriorando días a día, meses tras meses. Usted es más viejo hoy de lo que era ayer. Sigo paro. Entonces el hombre exterior se alimenta con alimentos normales, pero el interior se alimenta con cosas espirituales. Y si tú no alimentas el hombre interior como la Biblia dice, entonces tú no serás fuerte espiritualmente, sino que estará anémico y estará en decadencia y estará enfermo espiritualmente, desnutrido espiritualmente. La palabra de Dios es uno de los alimentos más poderosos para poder alimentar el hombre interior. Ezequiel dice que el rollo en su boca era como dulce y amargo al mismo tiempo. La palabra de Dios es alimento. Si no lees la Biblia, no está alimentando tu hombre interior. Si no tiene tiempo para orar, entonces tu hombre interior no estará fuerte. Sigo paro. Si quiere tener una mentalidad sana, entonces ponle a la mente lo que ella necesita para ser sana. Tus pensamientos son pecaminosos porque tú estás en cosa pecaminosa. Si tú le das a tu mente y le prestas tus 5 sentidos y deja que tus sentidos de ojo y de oído y de labios estén conectados a las cosas carnales, naturales y lógicas, pues de eso mismo tú vas a estar construido en tu mentalidad y en tu pensamiento, de cosas carnales y de cosas naturales. Pero si tú comienzas a inyectarle a tu mente las cosas de arriba y a pensar en las cosas de arriba y a leer la palabra de Dios y a orar en lenguas, tu mente será espiritual. Bien, Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Búsquenlo conmigo. Vamos en victoria. Dice Romanos 12:
Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú debes de aprender a esclavizar tu mente para rendirla a las cosas espirituales. Si tú no tomas control de tu mente y deja que ella hable y piense lo que quiere, entonces tú serás una persona dirigida por los sentidos naturales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que obligar a tu mente a pensar en las cosas de arriba. Culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo dice Pablo que nos renovamos? Por medio de la mente, por medio de pensamientos sanos y puros que lo encontramos en la palabra de Dios. Nadie puede ser transformado por fuera si no es transformado por dentro primero. Y la mente o el entendimiento es la base que nos ayuda a ser transformado. Así que cuando tú no le das a tu mente el alimento correcto, no te quejes por pensamientos incorrectos. Mas cuando tú le das a la mente el pensamiento de Dios, tú entonces tendrás palabras espirituales y serás renovado. Será transformado y cambiado. Pero la Biblia dice, aquí viene una parte bien buena. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que a través de la renovación de mi mente, el espíritu, que yo soy un espíritu, comienza a discernir la voluntad de Dios. La gente quiere oír a Dios audible, pero Dios el 90% de las veces que va a hablar contigo lo va a hacer en tu mente, en tu interior. Sigo paro. El que un profeta tenga que hablar tu nombre y decirte cosas es una bendición, pero también, y que tú digas, wow, Dios me habló por primera vez, significa que tiene años con una mente sin renovar y que tiene oídos espirituales tapados. Sigo paro. Se supone que el profeta confirma lo que ya yo sé. El profeta no debería de sorprenderme, debería de confirmarme. Dios es tan misericordioso que tiene que sorprendernos a través del profeta, y gloria a Dios por esto. Pero se supone que a mí no debe de sorprenderme el profeta, sino confirmar lo que ya yo discerní por medio de la renovación de mi mente. Alguien tiene que alabar a Dios. Este es un tema tan profundo que lo voy a dejar ahí y me voy a ir al tema, porque es muy profundo. Porque la mente, la Biblia en unos versos le llama alma, a la mente le llama espíritu y al espíritu le llama mente. Dice, renovado en el espíritu de vuestras mentes. Entonces, eso tenemos que dar un estudio más profundo y más detallado para que no salgan confundidos. Pero literalmente, la Biblia dice que cuando nuestra mente es renovada, podemos discernir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que trabajar en mi entendimiento, en mi mente. En mi mente. La mente, Dios proyecta imágenes en la mente. Gracias por su entusiasmo. Hay dos tipos de visiones. Está la visión dentro y está la visión fuera. La visión dentro es cuando Dios plasma una imagen en mi mente. La mente es un ojo espiritual y yo puedo ver cosas desde mi mente, desde mi interior, y puedo discernir y puedo ver ángeles y puedo ver lo que están haciendo, porque yo soy Juan Carlos que me prestaron esta casa. Sigo paro. Yo no soy esta casa, yo vivo dentro de ella.
Entonces, cuando el ser humano se muere, queda un pedazo de carne que en pocos días se va a podrir. Todo el que sale del cuerpo le pide a Dios y le ruega que no lo deje volver, porque fuera del cuerpo te das cuenta lo horrible que eres, lo horrible que es la casa en la que tú habitas, la que tú tanto bañas, perfumas, la que tú tanto quieres, porque tú no has visto tu yo verdadero. Tú eres perfecta por dentro, porque Cristo te hizo nueva. Hay dos visiones, diga conmigo, dos tipos de visiones. La que se genera dentro de ti, que el Espíritu la plasma. La mayoría de los profetas ven dentro, pero los videntes ven fuera. Está la visión dentro y está la visión fuera, que es como ver esa pantalla. Así, mírenla, mírenla. Literalmente así es la visión. Así, tú la puedes ver. Fuera de ti, tú no la controlas. Tú puedes ver la visión y decir lo que está sucediendo. Son dos tipos de visión. Amén. Pero primero comienza cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. A su nombre. Dile a alguien: siento que me estoy cambiando. Siento que estoy siendo renovado. Dile: siento que saldré diferente. Dile: siento que voy a acelerar cosas que estuvieron atrasadas. Sigo paro. A su nombre. Dile al que te queda al lado: Dios te trajo porque es tiempo de que tenga victoria. Es tiempo de que vea y oiga la voz de Dios. Cuando Dios te habla adentro, ¿cómo te das cuenta que Dios te está hablando? Le doy un secreto que muchos de ustedes por años no lo saben. Se los doy. ¿Cómo te das cuenta que Dios te está hablando en tu espíritu, en tu mente? Fácil. Porque mientras Él va hablando, va proyectando una imagen. No están aquí. Y tú dices: yo veo que tú tienes cáncer. Mientras tú estás oyendo que ella tiene cáncer, tú estás viendo que tiene cáncer. La palabra de Dios se revela en visión también. A su nombre. Ahora, hablando de la oración, volviendo al tema, estamos claros que no podemos vivir sin orar, y que Dios no hará nada si no en respuesta a la oración. Dios solo responderá a la oración de su pueblo. Si usted se calla y no ora, Dios no hará nada a su favor. Será muy difícil que la mano de Dios se extienda. Nuestro Dios es un Dios inmutable, poderoso. No es un Dios variante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el todopoderoso, el que hace maravillas y hazañas que son incontables. Él es fuerte, grande y temible. Él es el más elevado de todos los elevados del globo terráqueo y del universo entero. El poder de Dios no ha menguado. Isaías 59 dice esto: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué dice Dios? Ni mi mano se cortó, ni mi oído se cerró. Israel creía que la mano de Dios le había caído una enfermedad que no se movía y que Dios no escuchaba. Y la Biblia dice que Dios le reclama y le dice: ni mi mano se ha cortado, ni mis oídos se han cerrado. Sigo siendo el mismo Dios, con la misma potencia y el mismo poder. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Pero ¿qué dice la Biblia acá? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Él no los oiga. Dios nos está hablando el por qué hay gente que oran y no reciben, por qué hay gente que claman y Dios no le responde, por qué a veces vemos personas que le sirven al Señor aparentemente por años. Todo el mundo prospera, aunque sea vendiendo flores, menos ellos.
Y tú te preguntas, ¿qué pasa? Y a veces que Dios no le puede responder, aunque Él quisiera responderle. Sigo paro. Ponga atención, porque puede ser que algunos de estos aquí, en esta Biblia, estén aquí sentados. Y Dios en su extendida misericordia ha traído esta palabra para sacarlo del atraso espiritual en que el cual se ha movido todos estos años. Isaías dice: vuestro pecado y vuestra iniquidad ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, dando Dios a entender la causa por la cual su mano no se mueve y su oído no se abre. Y Dios dice: no es que yo me cansé, no es que mi poder se cortó, no es que yo dejé de ser Dios, no es que los años me pusieron viejo, es que ustedes viven en el pecado, es que ustedes abrazan la iniquidad. Por eso yo no lo puedo escuchar. Alguien tiene que alabar a Dios. La Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, buscare mi rostro, se arrepintiere de sus malos caminos, yo lo oiré. Isaías nos confirma que Dios no tendrá compromiso con personas que, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no quieren hacerlo. Que abriendo Dios el cielo para ellos, no quieren humillarse. Entonces la oración tiene obstáculos. Hay oraciones que no van a ser respondidas porque no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigo paro. Por ejemplo, cuando hay enemistad entre el esposo y la esposa, la Biblia dice que Dios no escucha la oración, que tiene estorbo. Entonces hay oraciones que la gente hace que Dios ni siquiera le pone atención. Pero en Isaías habla que el pecado es el primer obstáculo para que Dios nos escuche. Sigo paro. Sigo paro. Escuche esto, que el pecado es la primera causa que levanta una barrera entre Dios y yo. El pecado es el causante principal que me separa de la presencia de Dios. Cuando yo estoy en un pecado, pero no quiero arrepentirme de él, literalmente no soy elegible para que la presencia de Dios habite conmigo. Dios hoy quiere bendecir tu vida, pero tú no lo dejas. Hay personas que Dios quiere bendecirlo, pero ellos mismos se oponen a ellos mismos con una actitud arrogante que no acepta su error y ni tampoco se arrepiente. Dios dice: tú no te quieres arrepentir, pues no cuente con mi presencia, no cuente con mi brazo, no cuente con mi poder, porque yo solo recibo corazones que vienen contritos y humillados. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo paro. Dios es tan delicado con la santidad que si tú no te humillas y pides perdón, su presencia no va a caminar contigo. Yo he visto hombres ofender al Espíritu Santo antes de subir a la plataforma frente a 30,000 personas, y Dios esa noche hacer esto, nada. Y yo me he quedado boca abierta viendo esa acción que la viví. Dios dice: no puedo moverme si no hay reconocimiento de lo que has cometido. Sigo paro. No estamos frente a un Dios que te quiere ver arder en el infierno. Estamos frente a un Dios que te quiere ver vivir en el cielo. Alguien alabe a Dios. Entonces debemos de entender que el pecado es la primera causa que no nos dejará ni siquiera entrar al cielo, ni siquiera tener
la presencia de Dios. Dios no tendrá compromiso con personas que pecan deliberadamente y que no quieren aceptar su estado de pecado, que no quieren humillarse. ¿Sigo paro? Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, no tengo tiempo para preguntar a todos. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es hacer cosas que a Dios no le agradan. Vivir una vida que Dios no quiere que vivamos. Pecado es simplemente hacer cosas que desagradan a Dios. Hoy en día los pentecostales, cuando le hablan de pecado, ellos tienen enumerados los pecados. Y dicen, el pecado es adulterio, es fornicación, es robar, es matar, es mentir. Pero pecado también es que alguien te ofenda y tú no lo quieras perdonar. Pecado es también tener envidia del que Dios prospera. Pecado es tener un espíritu de chisme, buscando toda la ocasión de mostrar la debilidad de otro. Pecado es meterte a donde no te llamaron. Pecado es querer vivir la vida de otro cuando no puede con la tuya. Eso es pecado. Sigo paro. Yo veo personas que se levantan contra hombres siervos y siervas de Dios y lo critican por las redes, cuando ellos ni siquiera nunca le han hecho nada a ellos. Porque si tú no me has hecho nunca nada a mí, que cometiste un error, bueno, que bregue Dios contigo. Fue a Dios que tú ofendiste, no a mí. No, lo de ahora queremos coger pleito nosotros. Y es un tal, y es un macual, pero nunca te han hecho nada a ti. Ofendieron a Dios, no a ti. Lo que pasa es que en el corazón de esas personas está el espíritu de perseguir y aplatar y avergonzar a otro. Pecado es crear atmósfera para que otro quede mal. Pecado es buscar ocasión de cómo hacer que otro sea avergonzado. Alaba a los que viven. Pecado, robar es pecado. Lo dejo aquí o sigo. Diga conmigo, robar es pecado. Entonces cuando tú no diezmas, estás robando, porque la Biblia establece que traerá vuestro diezmo al altar. Sigo paro. No, pastor, que eso es para el Viejo Testamento. No, que sigo paro. Porque el pecado es ser persona dura de corazón. Ambición es pecado. Codo es pecado. Sigo paro. Dejar de orar es pecado. La Biblia dice, Samuel dijo, rueguen, porque yo no peque dejando de orar por ustedes. Alaba lo que vive. No puede haber un avivamiento si no hay una limpieza en el interior de la iglesia. Si no nos volvemos a la santidad, no tendremos al santo entre nosotros. Porque Él no habita en templos sucios. Ahora, yo no estoy aquí para decirte que Dios te está enjuiciando. Estoy revelando lo que a Dios no le agrada, para que tú tomes la iniciativa de cambiarlo. Porque si tú amas a Dios, tú vas a dejar lo que sea por Él. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y hay un sinnúmero de cosas que se pueden señalar, miles que son pecados, que no necesariamente tienen que ver con adulterio o fornicación. Mira esa pecadora que va allí, esa prostituta que se acuesta con 5 y 6 hombres. Mírala, que arrastrada, me da asco. Y la que está hablando es cristiana. Tan pecadora como es ella, eres tú. Alaba lo que vive. Oh, gloria. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Hay montones de cosas que señalan que es pecado, pero nosotros solo señalamos 5, 6. La más sobresaliente. Yo pregunto, al infierno que va a ir un adúltero si no se convierte a Cristo, ¿será diferente al infierno que va a ir un chismoso si no se convierte a Cristo? Dígame. Yo sé que hay gente que han visto secciones en el infierno,
Pero son sección menos más, es infierno todo. Yo no quiero estar ni en un poquito de fuego, ni mucho menos no, que estos están en un fuego más poquito que esto. Mire, como quiere fuego. Alábalo. Yo puedo buscar una antorcha y pegarle fuego, o buscar un fósforo y pegarle fuego. Como quiera va a sentir. Menos, pero va a sentir. Dios no nos hizo para vivir en el infierno. Dios nos diseñó para estar en el cielo. Ahora, las consecuencias del pecado es horrible. Mire, esto es una serie que hay que seguirla bajo el tema no peque, porque no te conviene. Cuando tú pecas, tú le das una puerta legal a Satanás, y él entonces puede entrar y destruir. Sigo paro. El pecado es el que produce todas las consecuencias. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, fue destituido. ¿De dónde? ¿De dónde? De la gloria de Dios. Porque todos pecamos y fuimos destituidos. Solo Jesucristo es el único que nos restaura. Pero fuimos ¿de qué? ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. Significa que cuando vivo una vida santa, ¿a qué voy a ser instituido? ¿A dónde voy a volver a restaurarme? No, usted no está aquí todavía. Si el pecado me sacó de la gloria, la santidad, ¿dónde me devolverá? Alábalo porque Él vive. No hay gloria sin santidad. No hay gloria sin arrepentimiento. Sigo paro. Cuando el hombre pecó, el pecado produjo la muerte. Nos separó de Dios. Satanás tomó total control. Y hay tanto que hablar. Cuando Eva comió de aquella fruta, la creación no cayó. Si usted lee la Biblia, como me preguntó un hermano, si usted lee la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, no por una mujer. ¿Por dónde fue que entró el pecado? ¿Por dónde fue que entró el pecado? Por un hombre, no por la mujer. La mujer fue el conducto. La pobre mujer fue la víctima, la manipulada. Santo Dios. Pero ¿por qué dice que no entró por la mujer sino por el hombre? Porque a quien Dios constituyó como autoridad máxima fue al hombre. Por eso es que cuando la mujer come, no pasa nada. Ni siquiera los ojos de ella se abren. Ella ni sabía que estaba desnuda mientras se estaba dando una hartura de la fruta esa. Pero cuando Adán le da la primera mordida, se revela el pecado. ¿Por qué? Porque cayó la autoridad máxima. Alábalo. Pero no hay tiempo para hablar de eso. Pero la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la redención. Ahora entienden. Ahora entienden por qué. ¿Por qué Cristo no podía ser mujer? ¿Por qué no podía venir una salvadora? Ni podía morir una mujer en la cruz del Calvario. Porque no fue la mujer que introdujo el pecado, fue el hombre. Por un hombre entró el pecado. Y Dios dijo, otro hombre traerá la restauración. Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigo paro. Atáqueme, que le quiero desatar. El pecado te destruye. Nos separa de la respuesta de Dios a nosotros. Nuestras oraciones no son respondidas. Aleluya. ¿O no han leído ustedes la parábola del hombre más sabio entre los sabios? Jesucristo. Que vino un publicano y vino un fariseo. Y el fariseo decía, porque yo ayuno. Y era orgulloso. Óigame, porque yo doy, porque yo diezmo, porque yo no soy como este publicano pecador. Y el publicano ni podía levantar el rostro, dándose en el pecho, misericordia. Yo no ayuno, yo no diezmo, yo ni siquiera merezco estar aquí, pero vine por si acaso. Ten misericordia. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo, el fariseo se fue igualito, arrogante, pero el publicano se fue restaurado, redimido. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado
del fariseo. 2, orgullo. Ese yo está matando a los seres humanos. Y segundo, se creía más santo que el otro. Entonces el publicano se fue restaurado y el fariseo no fue restaurado, porque era orgulloso de su santidad. Cuando tú estás santo y cuando tú oras y de pronto te sientes más grande que los demás, ya hombre, cayó. Lo echó a perder todo. Tantos años guardándose y ahora se siente más grande que los demás. Lo echó a perder. Pero esta noche humíllese. Esta noche reconózcalo. Esta noche entréguese y pídale perdón. La consecuencia del pecado son miles o millones que no pudieran ser contadas. El pecado tiene consecuencias caóticas. Le menciono unas cuantas. Algunas consecuencias del pecado. Primero, entristece a Dios. Génesis 6, 5. Y se sintió Dios triste y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne y su designio, su pensamiento es de continuo al mal. Ahora entiende por qué hay que renovar los pensamientos. Porque Dios no te juzga desde tu palabra, sino desde tus pensamientos y desde tu palabra también. El pecado entristece la presencia de Dios. Todo lo que hemos pecado, mira este Espíritu Santo, todo lo que hemos cometido un error, sabemos que en el momento nos sentimos tristes, porque la presencia de Dios se entristece. Y sabe que eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso te dice dos cosas: que tu acción entristece su presencia, y segundo, que todavía tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si tú pecas y no te sientes triste, usted está pero bien mal. Si usted puede hablar de alguien deliberadamente, criticar a alguien, murmurar a alguien, no perdonar a alguien, y luego viene aquí, hermano, usted está endemoniado, pero 70 veces 7. Pero ¿cómo yo puedo hablarle mal a alguien, ofenderlo y saber que lo ofendí, y luego venir a orar y sentirme calmada? No, eso, la mente está cauterizada. Sigo, paro. Segundo, trae culpabilidad. Salmo 151. Cuando tú pecas, te sientes culpable. El pecado trae culpabilidad. Tercero, trae juicio y castigo eterno. El que muere en pecado irá al castigo eterno. Si se murió sin Cristo, se perdió. Porque nadie puede llegar al cielo por sus obras. Nadie puede llegar al cielo porque es rico aquí. Nadie llega al cielo porque es famoso aquí. Tú llegas al cielo por medio de Jesucristo, cuando te arrepientes de corazón. Alábalo porque vive. Alábalo porque vive. Si hay algo grande en esta tierra, se llama la salvación. Sigo, paro. Entonces el pecado trae juicio. Usted ve países bajo juicio, familias bajo juicio, personas bajo juicio, que ya le decimos: ese tipo está salado, todos los negocios se le caen, vende quimalito en ese solazo y nadie le compra, o helado, como usted lo entienda. Alaba lo que vive. El pecado trae atraso. Miren, no hay una gente más que se le vea mala vejez que el que está en pecado. Se ve arrugado. Hay algunos que están arrugados por viejos, no por pecadores, pero alaba lo que vive. El pecado trae juicio. El pecado esclaviza. Romanos 6, versículo 17, dice que éramos esclavos del pecado. Satanás nos esclaviza a través del pecado.
Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hacernos libres de esa esclavitud. Consecuencia del pecado son miles. Le señalo unas 4 más. Nos esclaviza. Escuche esto. Causa ceguera espiritual, porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los pecadores. El que está en pecado no ve ni pajarito espiritual. El que está en pecado está ciego al mundo espiritual y a la realidad de Dios. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. El pecado nos hace ciego. El pecado trae falta de esperanza. Efesios 2:12. El que está en pecado no tiene esperanza. Tiene miedo. Vive con insomnio. 78,000 pastillas para poder dormir, porque cree que el techo se le va a caer encima. No quiere manejar, porque hay gente que se le mete un espíritu raro. No quiere manejar porque sabe que va a chocar. El impío huye. Termínelo. Sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Alaba lo que vive. Hay algunos leones aquí. El pecado corrompe. Diga conmigo, corrompe. ¿Qué hace el pecado? Alguien búsqueme ahí donde sea, Tito 1:15, que le voy a desatar este misterio. El pecado corrompe. Cuando la gente deja que el pecado se empodere de él, se corrompen. Alaba lo que vive. Dale audio aquí, profeta. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Quién tiene Tito? Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La gente en pecado se corrompe fácilmente, hace cosas de las cuales dice: Dios mío, pero yo era un animal. Sigo paro. Yo era un animal, yo era una bestia. ¿Y cómo fue que yo hice esto y bajé tan bajo? Ah, pero era el diablo que yo tenía. Sí, era el diablo que tú tenías. Pero mientras tú estabas en pecado no miraba al diablo, miraba un deleite. Alaba lo que vive. Pero cuando te conviertes y Cristo te limpia, tú dices: Dios mío, yo era un cadáver, yo era un vampiro, yo estaba atado. Era el diablo que yo tenía. Porque Cristo es el único que puede romper nuestra ceguera y que nos puede hacer libres. Solo Cristo. Diga conmigo: corrompe y condena. El pecado nos separa de Dios y no nos deja cercano a Dios. Mire lo que leímos. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Él no los oiga. Así lo dice la Reina Valera. Mire cómo lo dice una traducción original. El poder del Señor no ha disminuido, como para que no pueda salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no oír. Sigo paro. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no lo quiera oír. Cuando deliberadamente pecamos y no nos arrepentimos, se levanta un muro entre Dios y yo, y ni Él pasa para acá ni yo puedo pasar para donde Él, y comenzamos a perder contacto con la presencia de Dios. El pecado levanta muro entre Dios y nosotros, y Dios decide no querer escucharnos. Esconde su rostro y cierra sus oídos porque no nos quiere oír.
Y Él no nos quiere oír porque no nos ama. Él nos ama. No nos quiere oír porque nosotros somos los que no lo amamos. Porque a veces nosotros damos la prioridad a nuestra vida más que a Él. Entonces, después de haber escuchado este mensaje, me imagino que alguien en algún lugar aquí debe de estar meditando en que hay cosas que deben de ser cambiadas y que deben de ser confesadas delante de Dios. Sigo, Pablo. El pecado no va a dejar que nuestras oraciones sean escuchadas ante el Todopoderoso. Aleluya. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? ¿Cómo? Yo no le estoy hablando a los inconversos, porque los inconversos sabemos que están en pecado, viven en pecado, están ciegos, no pueden ver la luz si no vienen a Cristo. Yo no hablo de los inconversos, yo hablo de cristianos que se atan a un estilo de vida pecaminosa y que no quieren cambiar. Les digo que el Espíritu Santo los trajo aquí porque Él los ama con amor incondicional. Y Él no quiere que haya barrera entre ustedes y Él. El Espíritu Santo nos envía los mensajes porque Él no quiere barrera. Él es nuestro mejor amigo y Él no quiere obstáculo entre nosotros y Él. Él quiere que tengamos un acceso libre a su presencia y que vivamos abrazados de su Espíritu, lleno de gozo, lleno de libertad, lleno de su presencia. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Alaba lo que vive. ¿Qué hacer para no ceder al pecado? Porque hay pecadores y hay que pecan. Los pecadores de continuamente, Génesis 6 dice que su designio de continuo al mal. Ese es el impío, que se levantó y dijo, bueno, hoy voy a ver a dónde que voy a robar. Y planea, y cuando roba dice, mañana estoy caliente por esta calle, voy a atracar por la otra. Es el pecador, que continuamente. El otro dice, bueno, ya yo me tiré a aquella muchacha, ya no me gusta. Ahora le voy a girar a la otra que está de aquel lado. Y tenemos una lista. Petronila, Ana. Mira, toda esta ya la llevo en mi lista. Y están pensando a qué muchacha más van a dañar. Porque para ellos es un deleite. La Biblia dice que se sientan en su cama y están maquinando qué mal van a hacer mañana. Esos son los pecadores. Yo no estoy hablando a ellos. A ellos yo le hablo de otra forma. Porque ellos nunca han gustado de la luz que nosotros gustamos. Yo le hablo a personas que somos de Dios, que amamos a Dios, que queremos servirle a Dios, pero que a veces estamos ligados a un pecado. Y que en nuestra conciencia sabemos que no debemos de hacerlo, pero por alguna razón somos arrastrados a volverlo a cometer. Y ese estilo de vida de pecar es la que nos separa de la presencia de Dios. Sigo, paro. El Espíritu Santo nos está hablando para que tomemos la decisión de decir, yo me arrepiento hoy, yo me humillo hoy y voy a abrazar a Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo venzo el pecado? Porque también no solo es que nosotros tenemos unos enemigos fuertes. Tenemos al diablo que 24 horas está planeando cómo nos va a hacer caer. El tipo no respira. El tipo está planeando cómo va a destruirte.
todo el tiempo. ¿Qué va a hacer para quitarte la presencia de Dios? ¿Qué va a hacer para robarte la fe? Satanás está vigilando todo el tiempo. Y aparte de ese enemigo tenemos uno que Satanás tiene que inclinarse ante él: nuestra concupiscencia. Ese es peor, porque el diablo por lo menos está afuera, pero ese está aquí. Lea lo que vive. Nuestra concupiscencia. Dice que cuando somos tentados de nuestra concupiscencia. Sigo paro. Este hombre que fue un pionero en la fe, Martín Lutero, dice: cuando me bauticé, me dijeron que el viejo hombre se iba a quedar allí, pero no me dijeron que sabía nadar. Pensaba que lo iba a ahogar, pero el desgraciado sabía nadar y salió vivo. Y peleo con él todos los días. Como dice Pablo, no vaya a ser que yo fui instrumento de salvación y ahora me pierda. Alaba lo que vive. Sigo paro. Satanás. Otra vez alguien dijo: no sabía que Micael y Satanás son socios. Tratan de mantenerse en contacto todo el tiempo. Satanás va a utilizar nuestra concupiscencia, o va a estimular nuestra concupiscencia, y va a hacer todo lo posible para que nuestra concupiscencia... Mire, todo el mundo callado, nadie alabe. Todo el mundo tiene que calor, durmiéndose. Esa es la manifestación de la concupiscencia, que está enojada porque hoy usted va a recibir herramienta para mantenerla bajo los pies. Sigo paro. Entonces nuestra concupiscencia es socia del mal. La carne no se arrepiente. La carne no puede cambiar. La carne ni quiere, ni tampoco puede. Romanos 8. La carne ni quiere. Esa carnita que usted le da beso, que usted le perfuma, ni quiere arrepentirse, ni tampoco puede. Esa carne que usted peina tanto, que usted perfuma, que usted, esa carne no quiere agradar al Dios suyo, pero tampoco puede, dice la Biblia. Sigo paro. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Por eso Pablo en Romanos 7 dice: ay de estos miembros, ay de este cuerpo, ay como... Y Pablo es un ay en el capítulo 7. ¿Quién me librará? Porque lo que quiero no hago, y lo que no quiero hago. Apóstol Pablo era el más profundo de todo. Hablaba de su condición natural y de su condición espiritual. Y en el capítulo 8 es que él respira y dice: ya entendí cómo me libro de esta carne, rendido, viviendo al Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso porque él vive. Dale un aplauso porque él vive. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Vamos, chócale la mano a alguien y dile: prepárate, porque vas a recibir 3 herramientas y una cuarta para terminar. ¿Cómo podemos vencer el pecado o mantenerlo vencido? Sigo paro. ¿Cómo vencer el pecado? Como Jesús lo venció. Primero, como Él lo venció: tentado en todo, pero sin pecar. No se crean que para Jesús fue fácil. No, Él era Cristo. A Él no lo tentaba la carne, no tenía pasión, nada. Elías bajaba fuego y Santiago dice que era sujeto a pasiones. Así que no se sienta triste por esa bestia con la que usted tiene que domar todas las noches, porque Elías tenía que domarla también. Alaba a los que vive. Jesucristo tentado en todo, pero sin pecar. El que no entiende su realidad de la concupiscencia con la que está batallando, jamás crece en el Señor. Sigo paro. Entonces solamente una vez, usted puede ser el hombre más fuerte, y sin el Espíritu Santo usted no puede vencerse usted. Solo no podemos. Necesitamos rendirnos, decirle: mira, yo no puedo con este animal.
Ayúdame, Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar a vencerte a ti mismo para que viva la vida de Dios. Sigo paro. Una vida rendida al Espíritu. Y tercero, viviendo en su palabra. Nadie se santifica si no es por su palabra. Nadie tiene vida si no es por su palabra. Cuando lees su palabra, la palabra es herramienta en tu espíritu. Y cuando viene la tentación y el tentador, tú no le vas a hablar en lengua. No. Escrito está. Pero si tú no lees lo que está escrito, ¿qué escrito tú vas a hablar? No, mira, Satanás, lo que dijo el pastor Andy, ¿cómo fue? No, en el nombre del Jesús que predica aquí en Pablo. A Jesús conozco y Pablo sé quién, y ustedes quiénes son. Tú tienes que comerte a la Biblia para que cuando venga el tentador y te diga, Dios no está contigo, ¡ey! Cristo está, Él está conmigo hasta el fin del mundo. Para cuando venga el tentador y te diga, oye, te vamos a rodear los enemigos, Cristo está, por un camino vienen y por 7 huyen de mí. Sigo paro. Mira, tú estás solo, no, Cristo está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alguien tiene que decir aleluya.